Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me presento en diversas entrevistas y conferencias que estamos desarrollando en, en las redes sociales. Siempre a los amigos de las redes les invito a que visiten tanto el canal de YouTube, sí, como en el Facebook me pueden encontrar como Elvis Orellana Espinosa. Ahí van a encontrar diferentes conferencias ligadas a los temas investigativos de las humanidades, de las ciencias humanas, eh, lo que es las ciencias políticas y económicas, y también lo que es la historia, la cultura, entre otros temas importantes. Y por supuesto también tenemos varias entrevistas que hemos venido desarrollando, ¿sí? En este momento, ahora en ya 23 de septiembre del año 2020, tenemos más de 85, 90 entrevistas con personas de diversos temas, en el tema, como ya había comentado, valga la redundancia, deportivo, cultural, político, histórico, científico, biológico, psicológico. Tenemos varios temas, varias personas con las cuales intercambiamos opiniones, reflexiones, preguntas, que tienen una fuerte eh, enfoque o tienen un fuerte enfoque y perspectiva educativa. El día de hoy les presento esta nueva conferencia, este nuevo video respecto a lo que es la historia del Cantón Gualaceo, que se denomina Gualaceo, su historia prehispánica, ¿sí? Gualaceo, historia prehispánica. Eh, Desarrollaremos esta conferencia, esperemos que aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media, no nos vayamos más de eso. Sí, evidentemente es una conferencia larga que vamos a tener, pero espero abordar diferentes facetas, aspectos, ya que el Cantón Gualaceo se merece nuevamente recrear, investigar y conocer su historia, ¿sí? Porque eso nos da las bases, las raíces de quiénes somos, qué podemos hacer en la actualidad y hacia dónde nos proyectamos en el futuro. Conocer nuestras raíces nos permite conocernos quiénes somos y, por supuesto, pensar, vivir y experienciar situaciones a corto, mediano y largo plazo en la vida. Eh, ya les invité, pero nuevamente les digo especialmente a las personas que están en Facebook, que me sigan en mi canal en YouTube. Ustedes ingresan al canal en YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar este canal importante donde están las conferencias y las entrevistas organizadas de una mejor manera. Y a los que están en YouTube también pueden acceder a mis demás redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn, donde que pues nosotros damos siempre asesoramiento en los temas de la psicología teórica, la psicología aplicada, el asesoramiento sistémico, lo que es la investigación, lo que es los métodos de investigación, estudios psicológicos, sociales, culturales, que son nuestros temas importantes de especialización, desde una visión integral de la ciencia, de la investigación científica. Eh, bueno, y también si es que quieren cualquier asesoramiento para sus personas, familias en el campo de la psicología teórica, la psicología aplicada y los otros temas que les había comentado, pues mi número acá en el Ecuador es del 593-995-3842-75, ¿sí? Estoy a las órdenes en el WhatsApp. Ustedes se pueden comunicar conmigo para darme sugerencias de conferencias o de entrevistas también. Y bueno, personas e instituciones o empresas que quieran auspiciar nuestros videos, conferencias, entrevistas, pues siempre estamos a las órdenes para colocar también publicidad y algunos anuncios. De paso, agradecer a las empresas como Orellana Construcciones, esta empresa de ingeniería civil y de asesoramiento inmobiliario acá en el cantón Gualaceo y en la provincia de La Suay. También lo que es Trajes Orex, esta empresa de ropa del cantón Gualaceo,
de ropa de hombre, de calzado deportivo, trajes Orex con más de 30 o 35 años de funcionamiento en el mercado de Gualaceo y de la SUAY. También invitarles a que visiten la página de Facebook eh, de El Montañés, Pastelería y Cafetería de Vicente Encalada, y también Biotecnología del ingeniero Javier Villa. Son las empresas que siempre nos están apoyando. Entonces les invito a que visiten sus redes sociales, especialmente lo que es Facebook de Orellana Construcciones, Trajes Orex, eh, el Montañés, Pastelería y Cafetería, y Biotecnología. Son las empresas que siempre nos están apoyando y que están vinculadas con nosotros. Y bueno, como les había dicho, vamos a ir desarrollando lo que es esta conferencia. Gualaceo, historia prehispánica, antes de la llegada de los españoles, digamos así, prehispánica. Entonces, y también comentarles que hemos tomado como portada esta hermosa pintura, ¿sí? Que está hecha por un artista, ¿sí? Y que les invito que visiten las redes sociales también del magíster Jorge Criollo, quien ha tenido la buena voluntad de compartirnos esta hermosa imagen de un cuadro pintado por él. Él es pintor, es dibujante y artista, y también es un gestor cultural. Entonces, agradecerle a Jorge Criollo por esta imagen que ustedes ven en pantalla, que ha sido la portada de esta conferencia, que nos remota justamente a lo que es rasgos identitarios y culturales, artísticos, de lo que más o menos ha sido la historia prehispánica del Cantón Gualaceo. De pronto hay una guacamaya, de pronto ahí recopilando algunas facetas de la mitología cañari. Entonces, importante este cuadro de Jorge Criollo, este pintor y artista gualaceño, que bueno, también es importante rescatar nuestro arte, a nuestros artistas que también hacen un esfuerzo importante para, a través de sus manos, de su creatividad, plasmarlo en diferentes obras y en este caso en lo que es la pintura. Y de paso también invitarles a una entrevista que tenemos con Jorge Criollo en mi canal en YouTube, y también tenemos una entrevista con otro pintor del Cantón Chordelej, pero que reside en la ciudad de Quito, que es Manolo Marín. Sí, es también otro pintor de nuestras comunidades, de nuestros cantones, de nuestros pueblos orientales de la provincia de La Suay. Antes también mencionar que complementario o como un antecedente de esta conferencia denominada Gualaceo, historia prehispánica, también tenemos dos conferencias adicionales a estas de aquí que están relacionadas muchísimo con esto de aquí, como es la historia del Cantón Gualaceo, ¿sí? Tenemos un video en YouTube. Ustedes ingresan a YouTube, a mi canal, como Elvis Orellana Espinosa, y ahí van a colocar Gualaceo, historia y memoria. Ese es el título, digamos, de esta conferencia, Gualaceo, historia y memoria, sus fuentes documentales. Y también otra conferencia que tenemos sobre el historiador, el sacerdote o padre José María Vargas. Hemos desarrollado una conferencia sobre la biografía de un historiador. Padre José María Vargas, la biografía de un historiador. Son dos conferencias ligadas a la que vamos a tener el día de hoy y que hemos hecho de manera como antecedente, digamos así. Y también hay otras entrevistas que tenemos, por ejemplo, con varias personas que también hacemos historia de Gualaceo, historia de la SUA, historia del Ecuador, de América Latina. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la historia de la música, tenemos una entrevista con, me parece que es con Edgar Avesillas, sí, con Edgar Avesillas también hicimos una historia de la música y del arte acá en el Cantón Gualaceo. Entonces les invito a esta entrevista con Edgar Avesillas. También les invito a una entrevista con el arquitecto Nelson Muy Cabrera, con quien también dialogamos un poco de cultura, de identidad, de historia de Gualaceo. Asimismo con el arquitecto Guillermo Rodas, ¿sí? También hicimos algunos aspectos de las tradiciones, de la cultura gualaceña también, por supuesto. Y bueno, también con Freddy Parr hablamos de la historia de la SUAY, de la historia del Ecuador. Entonces,
También les invito, otra cosa que me estoy olvidando es con el doctor Juan Cordero Íñiguez. Tenemos una entrevista en el mes de, ahora, en el mes de septiembre del año 2020, con quien dialogamos sobre la historia de Cuenca y la historia de Gualaceo, ¿sí? Cómo se van empatando la historia de Cuenca, la historia de Gualaceo y, por supuesto, la historia del sur del austroecuatoriano, de la SUAY. Esas son algunas entrevistas, seguramente ya me iré acordando de otras que les recomiendo previo a esta conferencia, que la hemos denominado Gualaceo, Historia Prehispánica. Bueno, es importante mencionar como un aspecto relevante dentro de esta conferencia las crónicas de Indias, ¿sí? Las crónicas de Indias. Hay en las crónicas o los cronistas de Indias, que son los que redactaron sus viajes, su cronología, sus vivencias, principalmente de los conquistadores españoles y sus descendientes criollos también, que fueron o que son las fuentes básicas para construir la historia de América Latina, de la América India, las culturas prehispánicas. Las principales fuentes y las más antiguas que tenemos de registro documental acá en América y especialmente en el Ecuador y en Gualaceo, pues son los cronistas de Indias. Muchos de los historiadores ya del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX y hasta la actualidad, pues han tomado como fuentes los escritos y las crónicas de Indias, estos españoles que llegaron acá y que de alguna manera redactaron muchas de las experiencias, sus experiencias de viaje en las Américas, digamos así. En el Abya Yala, digamos que es nuestro continente antes de la llegada de los españoles, pero ellos son los primeros en registrar nuestra historia, porque antes del siglo XVI, conocemos hasta ahora que no había muchos registros escritos en lo que son las culturas prehispánicas. Más bien la cultura letrada, la cultura de las letras, del alfabeto, vinieron principalmente de los europeos, de los españoles, y más bien nuestras culturas ancestrales prehispánicas han sido culturas más bien de tipo verbal, son culturas verbales que han utilizado, eso sí, muchos símbolos en las artesanías, en las paredes, en las rocas, en los sitios arqueológicos, hay mucha simbología. Entonces, evidentemente que hasta el día de hoy se sabe que no tenían una cultura escrita, una cultura letrada, pero sí tenían una cultura basada en la comunicación oral. La comunicación oral para las culturas prehispánicas es muy importante y también tenían una cultura basada en símbolos, en simbologías. Y de pronto algo que más se puede aproximar a un cierto sistema de escritura, pero bueno, está basado en símbolos, es los quipus. ¿Sí? De pronto eso hay como antecedente. Hasta el día de hoy no se ha determinado que sea una cultura tan escrita, alfabetizada, digamos. Por supuesto, acá había muchos idiomas, como el quichua, el quechua, varios idiomas del imperio inca, de las culturas pre-incas y prehispánicas, precolombinas. Hay muchos lenguajes, digamos, muchos idiomas, muchas lenguas. Pero, digamos, los que recopilan los primeros datos históricos, pues son los cronistas de Indias. Y bueno, ustedes encuentran a varios que están viendo en pantalla, no sé si lo logren visualizar, pero si es que no lo logran visualizar en la pantalla, yo les voy a mencionar, sí, como por ejemplo, Pedro Mártir de Anglería, Bartolomé de las Casas, Antonio de Guevara, Juan Ginés de Sepúlveda, Juan de Betanzos, Francisco López de Gomara, Agustín de Zárate,
son los principales cronistas. También uno de los más importantes, y le he señalado con negrita, porque son los más citados en los libros que yo he leído y que son los principales libros de historia de acá de Gualaceo, de la SUA y del Ecuador, como el cronista Pedro Cieza de León, que es uno de los cronistas más importantes para la cultura cañari, para las culturas prehispánicas en el Austro y en el Azuay. Y bueno, de ahí también están otros como Titu Cusi Yupanqui, Cristóbal de Molina, ¿sí? Pedro Sarmiento de Gamboa. Los que están con negrita son los más relevantes, pero los otros también habrá que revisarlos. Felipe de Guamán Poma de Ayala, Miguel Cabello Balboa, perdón, Inca Garcilaso de la Vega también es otro muy importante, asimismo, como Pedro Cieza de León. Bernabé, Cobo y Peralta, también otro importante. Juan de Santa Cruz, Pachacuti, Yanqui, Jacinto Coyahuaso, Juan Bautista Aguirre, ¿sí? Son los cronistas de Indias más importantes, especialmente para construir la historia de Gualaceo, la historia de la SUAY, ¿sí? En lo que es lo prehispánico, ¿sí? Lo prehispánico. Entonces, estos son los más importantes. Y repito nuevamente, de toda esta lista, los más relevantes son Pedro Cieza de León, Pedro Sarmiento de Gamboa, Felipe de Guamán Poma de Ayala, el Inca Garcilaso de la Vega, Bernabé Cobo y Peralta. Son los cronistas de Indias más importantes que los mayores publicaciones de las obras de historia del Ecuador son basadas en los cronistas de Indias, ¿sí? Y por supuesto, el más relevante para la SUAY quizás sea Pedro Cieza de León, pero los otros no hay que descartarlos. Eso como fuentes históricas de lo que fue fines del siglo XV y principalmente inicios del siglo XVI. Estamos hablando entre 1520, 1550 más o menos, sí, son las épocas, todo el siglo XVI, que son los que han escrito mucha de nuestra historia y allá van los historiadores a investigar principalmente. ¿Y dónde podemos encontrar la mayor parte de las crónicas de Indias? La mayor parte, no digo todas, todavía se requiere mucha investigación, pero la mayor parte o un gran porcentaje de las crónicas de India, los textos originales, están en el archivo de Indias de Sevilla, en España, ¿sí? El famoso archivo de Indias de Sevilla, en España, que es, digamos, para todo historiador de Gualaceo, de la SUAY y del Ecuador, que quiera indagar sobre la época prehispánica y de los inicios de la colonia, digamos así, de los inicios del Imperio Español, los inicios de la colonización, de la llegada de los españoles. En esa época tenemos que investigar especialmente en el Archivo de Indias de Sevilla, en España, que es como la meca para todo investigador. Pero bueno, seguramente no es la única biblioteca, el único archivo que se recopile todos los documentos de las crónicas de Indias. De pronto habrá que investigar los museos y los archivos más importantes de Lima, en Perú, asimismo en Quito, en el Ecuador, los archivos más importantes en Quito, asimismo en Bogotá, ¿sí? Son los puntos más importantes donde que podríamos tener los archivos de Indias, donde que podríamos tener las crónicas de Indias. Son fuentes que allá deberíamos en algún momento los guaraceños y los azuayos pues tratar de llegar y de recopilar toda la investigación con una visión un poco más científica y más seria. Bueno, una vez dicho esto, las fuentes básicas de todo historiador, vamos con uno de los primeros historiadores ya criollos ecuatorianos, es Juan de Velasco, ¿sí? El padre o el sacerdote católico Juan de Velasco, que nació en Riobamba y que vivió entre 1727 y 1792, estamos hablando del siglo XVIII. ¿Sí? 1727-1792. Entonces, Juan de Velasco escribe y publica
en 1789, La historia moderna del Reino de Quito y Crónica de la provincia de la Compañía. ¿Sí? Entonces, este es, digamos que el primer, hasta donde se sabe, el primer autor, historiador, cronista criollo, digamos así, ya de la época más moderna, digamos, de la época incluso de la Ilustración, ya, porque en esa época, acordémonos que en el siglo XVIII prácticamente fue el siglo de las luces, la Ilustración. Entonces, en esa época de la Ilustración francesa, de la Ilustración europea, de la Europa central, se estaba dando mucho la ilustración. Y Juan de Velasco es, digamos, uno de los primeros ilustrados que escribe o intenta escribir una cierta historia del Reino de Quito. Esto del Reino de Quito ya posteriormente, en el siglo XIX, en el siglo XX y hasta la actualidad ha sido bastante cuestionado. Los escritos de Juan de Velasco, sin embargo, no podemos descartar que es un aporte importante y los primeros intentos de hacer una historia del Ecuador, ¿sí? La historia del famoso Reino de Quito. Otros historiadores ya más actuales le han cuestionado porque ellos dicen que no hay pruebas de que haya existido un reino de Quito como tal, ¿sí? De lo que hoy conocemos como el Ecuador, sino más bien eran como culturas dispersas y que no había tan así un estado grande, digamos así, acá en el Ecuador, y más bien habían como dispersiones, ¿sí? Por ejemplo, los cañaris, los paltas, qué sé yo, los mantas, los punaes, o sea, cada uno estaba como disperso. Y por eso es que los historiadores y arqueólogos actuales cuestionan la visión del Reino de Quito. ¿Sí? Entonces todavía eso está por comprobarse, por investigarse, donde que parece que no hay mucho respaldo científico de la existencia del Reino de Quito. Pero bueno, nos da ya unas pistas de lo que es la cultura cañari, lo que es las culturas de acá del Cantón Gualaceo, Chosdelec, Six y Paute, de los pueblos en la actualidad llamados orientales de la provincia de La Suay. Entonces, Juan de Velasco es importantísimo, asimismo como en el campo científico, y no le he puesto aquí, después ojalá podría hacer alguna biografía, también Pedro Vicente Maldonado, que también fue un intelectual, un científico, naturista relevante de la misma época de Juan de Velasco. Entonces, él no es un historiador, más bien, bueno, sí tiene, se dice que tiene muchos escritos de la historia, pero especialmente de la historia natural, de la naturaleza, de la geografía ecuatoriana. Entonces, sí tiene algunas obras, pero no le he puesto aquí, ya que es otro campo importante, pero hay que reconocer el trabajo de Pedro Vicente Maldonado, también nacido me parece que también nacido en Riobamba y que residió muchos años en la provincia de Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas, y él fue el que abrió caminos entre la ciudad de Quito y la ciudad actual de Esmeraldas, Pedro Vicente Maldonado. Entonces es un gran intelectual y un científico naturista importante para el Ecuador. Sí, yo creo que hay que hacerle uno más especial y específico de Pedro Vicente Maldonado. Bueno, retornando, entonces lo que es el padre Juan de Velasco en el siglo XVIII, el primer aporte importante de lo que es el Ecuador como una fuente histórica, digamos así. Y bueno, una vez revisados esos antecedentes de las crónicas de Indias, las fuentes documentales, el archivo de Indias de Sevilla, España, el padre Juan de Velasco, que hace un intento desde Riobamba, desde Quito, hacer un primer intento de hacer la historia del Ecuador, pues ahora nos vamos a centrar más en lo que es nuestra provincia de la Suay y concretamente en lo que es la historia prehispánica, unos primeros pasos, aproximaciones, recopilando alguna información de lo que es Gualaceo, la historia prehispánica, y esta historia prehispánica del cantón, del hoy llamado Cantón Gualaceo, tiene varios periodos históricos, digamos así, de alguna manera, ¿sí? Entonces, la historia del Ecuador, la historia de algunos pueblos de América, se divide en diferentes periodos la historia prehispánica, ¿sí? Entonces, la historia prehispánica, valga la redundancia, se divide en 4 grandes periodos, ¿sí? El periodo precerámico
o paleoindio también se le denomina, paleoindio, el precerámico o paleoindio, que se da, digamos, entre lo que muchos mitos dicen que es el diluvio universal, o también otros lo denominan lo que es la última glaciación del planeta Tierra. Entonces, en el precerámico se da datos aproximados entre 15.000, 10.000, 13.000 antes de Cristo, ¿sí? No son datos, la historia no hay que verlo como dato tan exacto, sino son épocas, son datos aproximados, ¿sí? Mientras más lejano es la historia y el tiempo, es más difícil dar datos exactos, pero son aproximaciones que sería más o menos el precerámico o el paleoindio entre el 13.000 antes de Cristo y el 4.200 antes de Cristo, ¿sí? Ese sería el periodo histórico precerámico. Después hay otro periodo que se llama o se le conoce como el periodo formativo de la historia prehispánica, que se da aproximadamente entre el 4.200 y el 500 antes de Cristo, ¿sí? El formativo coincide con la etapa, digamos, de los griegos, de la cultura greco-helenística, de Europa, digamos así, de la Europa occidental. Entonces el formativo coincide con esa época, digamos, para ir relacionando nuestra historia de Wallaceo con lo que es el mundo europeo. Y también tenemos la época o el periodo del desarrollo regional, que es entre el año 500 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Hay historiadores que a veces varían un poco, pero son aproximados. ¿Sí? Entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo tenemos la época del desarrollo regional. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo regional relacionando con Europa, serían los inicios allá en Europa, como fue el 27 antes de Cristo, lo que fue los inicios del Imperio Romano en Occidente, en Europa. Entonces, coincide con el desarrollo regional de acá de Wallaceo y del Ecuador. Y también lo que es el periodo de integración, que que va entre el 500 después de Cristo hacia el 1534 después de Cristo. Y bueno, el periodo de integración, digamos que se da principalmente lo que sería o lo que se conoce como la Edad Media en Europa. En Europa se le conoce a su periodo histórico lo que es la Edad Media, que se da asimismo entre el año 400, 500 hasta 1492, que es la Edad Media en el caso de Europa. Entonces, la Edad Media coincide con el periodo de integración en el caso de la historia ecuatoriana, de la historia de Wallaceo. Ya que va el periodo de integración entre el año 500 después de Cristo y el año 1534 después de Cristo. 500 después de Cristo y el 1534 después de Cristo. Ese sería el periodo de integración. Ahora pasamos a ir un poquito desmenuzando cada una de estos periodos y de estos periodos de tiempo. Entonces, el primer periodo que habíamos dicho que es el precerámico entre el 13.000 antes de Cristo y el 4.200 antes de Cristo, no hay, digamos, a ver, mejor dicho, les voy a leer lo que está escrito acá. En el actual 2020, del territorio del Cantón Gualaceo, no hay pruebas ni evidencias de esa época prehispánica. En el Cantón Gualaceo, con sus 9 parroquias, no hay pruebas ni evidencias científicas de que hayan habido asentamientos en esta época prehispánica. No hay datos. Por ello se requiere invertir en prospecciones e investigaciones paleontológicas y o arqueológicas en Gualaceo. En el actual Gualaceo del 2020, la parroquia central Gualaceo con sus 8
parroquias, es decir, con el total de las 9 parroquias, no hay registros arqueológicos ni investigaciones. Entonces, hay que solicitar a las autoridades del Cantón Gualaceo y a las instituciones públicas y privadas del Cantón Gualaceo que gestionen con las universidades públicas y privadas, con el gobierno provincial y nacional, con los gobiernos de Cuenca, con el gobierno provincial del Azuay, con las universidades que están en el Azuay y en el Ecuador, incluso con universidades a nivel internacional de Europa, se gestione. Hay que pedir a la ciudadanía y a las autoridades para que se den gestiones de que se requiere invertir en proyectos que hagan prospecciones e investigaciones de la ciencia paleontológica, ¿sí? Que es los que estudian digamos, los fósiles. ¿Sí? Paleontología es la ciencia que estudian los fósiles, tanto de plantas como de animales, como de seres humanos, de seres vivos en general. Y arqueológicas en el tema de la cultura, de los restos arqueológicos, de lo que son las cerámicas, también culturas y pueblos que se han asentado acá. Entonces necesitamos los gualaseños exigir la Casa de la Cultura, el municipio, las instituciones públicas y privadas, para que las autoridades y las universidades hagan este tipo de investigaciones, ¿sí? Se gestione recursos económicos, sociales, humanos, para que se realicen prospecciones, porque no tenemos registros en el actual Cantón Gualaceo del 2020, no hay registros, digamos, más que nada, hay registros medio bastante subjetivos, pero no hay investigaciones científicas, paleontológicas y arqueológicas. Entonces sí necesitamos mayores estudios en este campo. Sin embargo, sí existe en la época precerámica, que va del 13.000 antes de Cristo al 4.200 antes de Cristo, sí hay registros en el Cantón Zig-Zig, en el actual Cantón Zig-Zig. De pronto en esa época no se llamaba ni Gualaceo ni Zig-Zig, de pronto era una sola comunidad, no sabemos, eso mismo hay que investigar. Entonces, pero en esta época, en el precerámico o el paleo indio, Chobchi, es la cueva negra de Chobchi, que justamente está en pantalla en el gráfico, ¿sí? Que ustedes pueden ver acá. Sí existe aquí esta famosa cueva que data del 8000, entre el 8000 y el 6000 antes de Cristo. Otros mencionan un poquito que hay creencias que es mucho más antigua, pero digamos los datos, la datación que nos han dado hasta la actualidad es la segunda más antigua del Ecuador, que es de entre el año 8000 y 6000 años antes de Cristo. Hasta la actualidad, hasta hoy, septiembre del 2020, es la segunda más antigua del Ecuador. De pronto hacen nuevas investigaciones y pueden surgir otras, pero justamente eso es lo que necesitamos en el Ecuador y en Gualaceo, es hacer más investigaciones. Pero la que tenemos hasta el momento como la segunda más antigua es Chobchi, la Cueva Negra de Chobchi, que está en el Cantón Zig-Zig, a unos pocos kilómetros, no sé si son 5 o 6 kilómetros exactamente, tendría que revisarles ustedes en el internet, del centro del Cantón Zig-Zig. Entonces, esta cueva data del año 8000 y 6000 más o menos antes de Cristo, años antes de Cristo. La segunda más antigua luego de Santa Elena, donde se encontró también este famoso sitio arqueológico que no me acuerdo el nombre, pero donde están los amantes de Zumpa, cerca de la actual Universidad de la Península de Santa Elena. Hay un sitio arqueológico de los amantes de Zumpa. Entonces, esa es la más antigua. Entonces, la segunda más antigua que se ha encontrado hasta la actualidad es la Cueva Negra de Chobchi en Zig-Zig. Ya, ¿cómo se dio el descubrimiento, digamos, no sé si el descubrimiento, pero los primeros registros de que se ha encontrado esta Cueva Negra de Chobchi es en 1962? Eso no quita de que de pronto habían pobladores antiguos que sí conocían de este sitio, pero digamos los primeros que se tiene registrado en los textos es de 1962, donde que agricultores de la zona de Zig-Zig, campesinos, agricultores, identificaron la cueva en las bases del famoso Cerro Guayil,
Esto ha sido publicado en Diario El Comercio en una nota del año 2020 que después les mencionaré en la bibliografía. Entonces, en 1962 se da la primera identificación que se conoce, porque de pronto no ha habido muchas investigaciones, de pronto otra gente descubrió antes, o la misma gente de ahí sabía que existía, pero no, nunca lo evidenciaron, pero la primera evidencia de que existe esta cueva se registra en 1962. Ya, después de eso, las primeras ya investigaciones más ya científicas, académicas, se hicieron alrededor de 1970 por un equipo conformado por diversos personajes de la historia, de la arqueología, gente que le ha gustado la cultura, eh, por un extranjero de apellido Bell. Realmente habría que investigar más sobre este señor Bell. No conozco mucho, pero sí, el más relevante es Thomas Lynch. Sí, Thomas Lynch, que es uno de los arqueólogos, me parece, más importantes y que hizo algunos trabajos de investigación científica académica en la cueva de Chorchi. Susana Pollock también con él fue un personaje importante, Thomas Lynch y Susana Pollock, así que seguramente se pronuncia. Juan Vega, que fue el encargado, o en esa época era el encargado del centro arqueológico de Ingapirca en la provincia de Cañar. Gustavo Reynoso, que es asimismo un historiador importante de acá de la SUAY, de Cañar, Gustavo Reynoso. Nicanor Merchán, asimismo de diario El Mercurio, me parece que es un antropólogo. Pedro Porras, un sacerdote también que tiene muchos escritos sobre la arqueología, y Ernesto Salazar, que es un investigador docente en la ciudad de Quito, de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Ernesto Salazar, este importante arqueólogo, que también escribe y tiene un libro que se denomina Entre mitos y fábulas, el Ecuador aborigen, de la Corporación Editora Nacional, del año 2005, publicado en la Corporación Editora Nacional. Ernesto Salazar, Entre mitos y fábulas, el Ecuador aborigen. Entonces, son algunos de los miembros de ese grupo de investigadores de la cueva de Chorchi en la época de los 60s, inicios de los 70s. La datación se ha hecho o se hizo en la Universidad de Texas en los Estados Unidos por Mott Davis, según afirma Chalco en el año 2016 en una publicación que ya después vamos a darles a conocer la bibliografía. Historia prehispánica, asimismo vamos con la época o el periodo formativo que fue entre el 4200 y el 500 antes de Cristo. En el cantón Gualaceo no hay registros arqueológicos, pero lo que sí existe es afirmación de algunos historiadores sobre un punto llamado Toctesí. Hoy acá en el cantón Gualaceo, cerca a pocos metros o kilómetros del Parque Central de Gualaceo, en lo que hoy es la Unidad Educativa Técnico Industrial Gualaceo, o antes se conocía como el Colegio Técnico Industrial Gualaceo, en la zona de lo que en la actualidad, en el 2020, se conoce como el Calvario, la iglesia del Calvario. Ahí estaba ubicado, según el historiador gualaceño Max Romeo Arízaga, que tiene una obra denominada Documentos para la Historia de la Villa de Gualaceo, y también así lo afirma el historiador Juan Cordero Íñiguez, en alguna de sus obras de la historia de Cuenca y su región entre el año 2007 y 2020, que publicó estos 12 tomos. Se afirma que hay restos en Gualaceo de la importante cultura Tacalchapa. ¿Ya? Les invito ahí de paso a mi entrevista con el historiador Juan Cordero Íñiguez, ¿sí? Ustedes buscan en mi canal en YouTube la entrevista con el doctor Juan Cordero Íñiguez, y él menciona que el cantón Gualaceo y los pueblos y los cantones cercanos, como Chordelec, Sixi, Paute, se han encontrado en esta zona bastante cerámica de la cultura Tacalchapa, la cerámica Tacalchapa. Entonces, les invito mucho a conocer esta cultura Tacalchapa, que es tan importante y que fue proto-cañari, digamos, pre-cañari. Antes de la cultura cañari se ha encontrado bastante cerámica en el cantón Gualaceo, en Chordelec, Sixi, Paute,
sobre esta famosa cultura Tacalchapa. Entonces, es muy importante conocer esto porque tanto Max Romeo Arízaga como Juan Cordero Íñiguez y otros historiadores afirman de esta cultura Tacalchapa y que aquí en este territorio se ha encontrado mucho de ese tipo de cerámica. Asimismo, también en Chopchi, hoy conocido como Zig-Zig y Chosdelej, o hoy conocido como Chosdelej, se ha encontrado cerámica de la cultura Tacalchapa, como ya mencioné. Esta cultura Tacalchapa también estaba emparentada con la cultura Cachaloma, ¿sí? Son las dos culturas de esa época, de acá en el Azuay y Cañar, que son las proto-cañaris, digamos, son los inicios, o más que los inicios, los antecedentes de la cultura cañari. ¿Ya? La cultura Tacalchapa y la cultura Cachaloma, donde que se ha encontrado mucha cerámica de tipo Cachaloma, se ha encontrado en un cerro que creo que lleva el mismo nombre de la actual provincia de Cañar, en el cantón Cañar. Y otras culturas, ¿sí? Entonces, la cultura Tacalchapa estaba muy relacionada con la Cachaloma y otras culturas, como por ejemplo con la misma cultura Valdivia, en la parte de la actual provincia de Santa Elena. Entonces, son culturas que han estado de alguna manera hermanadas. Ya, ¿quién fue el que mencionó o dio ese nombre de cultura Tacalchapa? Uno de los primeros investigadores de la cultura y la cerámica Tacalchapa, de la época del formativo, en la prehistoria, en la época prehispánica, fue Max Ule, que ustedes ven en pantalla, este importante arqueólogo que vivió entre 1856 y 1944. Max Ule, un arqueólogo alemán que llegó a Ecuador entre 1919 y 1933, fue el primer investigador de la cultura Tacalchapa. Sin embargo, no se han realizado investigaciones científicas, tanto paleontológicas ni arqueológicas en Gualaceo, sobre este periodo hasta este año 2020. Max Ule lo que sí descubrió y donde investigó fue en la parroquia Santana del Cantón Cuenca, en la parroquia Santana cercana a la parroquia de Xidmad, del Cantón Gualaceo. Entre la parroquia Xidmad, Jadán, está cerca la parroquia Santana. Entonces, en la parroquia Santana, en un cerro de la parroquia Santana, hay la comunidad de Tacalchapa también, que se denomina así. Ahí se encontraron y descubrió, fue el primer investigador que registró científicamente, arqueológicamente, lo que es la cultura y la cerámica Tacalchapa. ¿Ya? Pero en lo que es ya propiamente el Cantón Gualaceo, dentro de lo que es el Cantón Gualaceo 2020, no existen investigaciones arqueológicas profundas. Solamente es mencionada o citada por historiadores que han encontrado una cierta cerámica, pero investigaciones más a profundidad no existen. Existen ciertas aproximaciones históricas, pero no existen ni arqueológicas ni paleontológicas sobre esta cultura que habría que impulsar justamente desde los cantones de Zig-Zig, Chosdelej, Gualaceo, Cuenca, Paute, que han sido marcados muchísimo por la cultura Tacalchapa. Entonces, Max Ule, un personaje importantísimo de este periodo, un investigador de inicios del siglo XX que investigó sobre el formativo acá en Gualaceo y el Azuay. Azuay y Cañar, provincias actuales del Azuay y Cañar. Ya. Ahora vamos con lo que es la historia prehispánica. La historia prehispánica en lo que es el periodo del desarrollo regional entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo. Ya, aquí surgen las primeras ya evidencias de lo que es la cultura cañari. Habíamos dicho que la Tacalchapa y la Cachaloma son previas a la cañari, o son las bases de la cultura cañari. Pero cuando surge realmente, según los historiadores, cuando surge realmente la cultura cañari es en la época del desarrollo regional, entre el 500 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Ahí surge la cultura cañari, que se extendió por las actuales provincias del Azuay y Cañar, asimismo como parte
de Morón a Santiago y un poquito del Oro, digamos así, de lo que es la actual provincia del Oro. Pero principalmente se desarrolló en Azua y Cañar y parte de Morón a Santiago, ¿sí? Desde el norte por Chut, por Chut, punto este que es en la vía y en la Y, que se dirige en la vía Cuenca-Guayaquil o Cuenca-Quito. Ahí hay un punto, hay una Y que se desvían estas dos líneas viales, digamos, de transporte de vehículos motorizados en el punto de Chut aproximadamente. En esa zona, hasta allá se extendió por el norte lo que es la Confederación o la cultura o la gran cultura Cañari. Al sur por Oña, ¿sí? Entre Oña y Saraguro, ahí en la vía Cuenca-Oña-Loja, entre Oña y Saraguro, hasta allá se extendió el territorio Cañari, según algunos historiadores. Al oeste se extendió hasta un punto que es entre el cantón Santa Isabel y el cantón Pasaje en la provincia del Oro. Hasta esas zonas se extendió también por el oeste lo que es la Confederación o la cultura Cañari. Y el este se extendió más o menos hasta Gualaquiza, Limón, Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago. Esos son los límites de lo que más o menos se conoce como la cultura Cañari, que insisto nuevamente, se desarrolló principalmente en lo que es Azuay y Cañar, en las actuales provincias del siglo XXI que se denominan Azuay y Cañar. Algunos de los principales escritores y historiadores de la cultura Cañari han sido, como ya lo mencioné, Juan de Velasco, ¿sí? Que se basó en las fuentes de Indias. Juan de Velasco, que escribió la historia del Reino de Quito, que ya les había mencionado. Paul Rivet, que fue este naturista europeo. Incluso hay una institución o una fundación que se llama Paul Rivet sobre artesanías y la cultura en la calle de las Herrerías en la ciudad de Cuenca. Entonces es Paul Rivet, investigador naturista europeo. Max Uhle, que ya les había comentado, es otro de los que han apostado en investigaciones sobre la cultura Cañari. Víctor Manuel Albornoz, de la ciudad de Cuenca, de orígenes, me parece que tiene orígenes peruanos. Antonio Lloret Bastidas, Julio María Matovelle, el padre Julio María Matovelle también tiene algunos escritos sobre los Cañaris. Octavio Cordero Palacios, el padre de Chordelé, José María Vargas, y ahí de paso les invito nuevamente a la conferencia que les había mencionado sobre el padre José María Vargas, que tiene algunos escritos sobre la historia del Ecuador, historia del arte, y sobre también los Cañaris y sobre Gualaceo, apuntes monográficos. Tiene un libro sobre Gualaceo, el padre José María Vargas, originario de acá de Gualaceo y de Chordelé. Juan Cordero Íñiguez, que ya también había mencionado, tenemos una entrevista con Juan Cordero Íñiguez, tenemos una conferencia sobre el padre José María Vargas y tenemos una entrevista con el doctor Juan Cordero Íñiguez, investigadores de la cultura Cañari. Gustavo Reynoso también, Max Romeo Arízaga, uno de los importantes escritores e historiadores de Gualaceo, Max Romeo Arízaga, que comenzó a escribir la historia de Gualaceo y publicó en los inicios de los años 80 del siglo XX. Ernesto Salazar, este importante arqueólogo, entre otros. Realmente hay muchísimos más que han investigado sobre la cultura Cañari, pero digamos que estos son los que yo tengo registrado. Y bueno, hay muchos más, pero estos son algunos de los principales. Ya, una de las primeras obras exclusivas o especializadas sobre la cultura Cañari lo redactó en 1878 el sacerdote Federico González Suárez, que ustedes ven en pantalla, ¿sí? La imagen del padre José María Vargas, perdón, del padre Federico González Suárez, el padre Federico González Suárez que ustedes ven en pantalla, escribió esta obra denominada Estudio Histórico sobre los Cañaris antiguos habitantes de la provincia de La Suay en la República del Ecuador.
tomando como una de sus fuentes documentales a Juan de Velasco, al padre Juan de Velasco, y por supuesto a cronistas de Indias. Esas fueron las fuentes principales que utilizó Federico González Suárez para escribir la primera obra especializada en 1878, estamos hablando de fines del siglo XIX, tomado las fuentes de Juan de Velasco y a los cronistas de Indias que ya había mencionado. Entonces, alguien que quiera investigar a profundidad sobre los cañaris, sobre la época prehispánica, sobre la época esta del desarrollo regional, tendrá que ir a las crónicas de Indias, a Juan de Velasco y a Federico González Suárez. Y por supuesto ya más del siglo XIX, del siglo XX, los que ya había mencionado los nombres. Entonces aquí surge la cultura cañari. Y en el periodo de integración, que se da entre el año 500 después de Cristo y el 1534 después de Cristo, se consolida la cultura cañari. ¿Ya? Entonces, acuérdense ustedes, voy a un poco a retroceder un poquito. En el formativo en Gualaceo se da la cultura Tacalchapa en el formativo. ¿Ya? En el Gualaceo, en el desarrollo regional, surge evidencias de la cultura cañari, y en el periodo de integración ya se consolida lo que es la cultura cañari. ¿Ya? Que surgió en la época del desarrollo regional, pero se consolida en este periodo de integración que va entre el 500 después de Cristo hasta 1534 después de Cristo. Entonces, ¿cuándo se consolida? Cuando en Europa estaba viviéndose la Edad Media, lo que conocemos en los libros de la Ilustración, de las enciclopedias ilustradas, como la Edad Media. Acá se estaba viviendo lo que es la época de la integración y la consolidación de la cultura cañari en Gualaceo y, por supuesto, en Azuay y Cañar. Ya, en el siglo XIV, estamos hablando 1300, 1399, se da la conquista de los incas al territorio cañari. Ahí nos falta muchísimo por investigar. En el caso de Cuenca, es evidente que hubo presencia de los incas, ya porque muchos libros, textos, investigaciones arqueológicas, se dice que en el siglo XIV se da la conquista de los incas al territorio cañari, y en Cuenca hay registros, como por ejemplo Pumapungo, en Tomebamba, de lo que es la cultura inca, la presencia de la cultura inca en la ciudad de Cuenca. Pero hay autores que dicen, que mencionan, de los que les he citado ahí, que mencionan que en cambio en Gualaceo, en Chosdelec, Paute y Sigsig no hubo tanta presencia inca. De pronto, eso todavía no está comprobado, hay mucho por investigar, pero aún no se ha comprobado que ha habido demasiada presencia inca como sí hubo en la ciudad de Cuenca, en la parte central de la ciudad de Cuenca, donde hoy es el Museo Pumapungo, de lo que se conoció como la ciudad Tumipamba o Tomebamba de los incas, en Cuenca. En el caso de Gualaceo, Chordeleg y Sigsig, parece ser que no hubo tanta presencia inca. Eso faltaría tener más datos arqueológicos, paleontológicos, geológicos, biológicos, genéticos, para conocer un poquito más sobre eso. Pero hasta el momento esas son las creencias. Un libro importante sobre esta época es de Juan Chacón Chapán, que escribió en el año 2005, denominado este libro Huacha Opari Pampa, plaza donde se origina la gente cañari. Y tiene una segunda parte que se denomina Paucarbamba, Llanura, Florida. Está basado en las crónicas de Indias y en otras fuentes también. Entonces, Juan Chacón Chapón tiene este libro del año 2005, que les invito, ¿sí? Huacha Opari Pampa, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como digo, en el año 2005, por Juan Chacón Chapán. Entonces, él nos da ciertas pautas
con ciertas fuentes documentales sobre la conquista de los incas al territorio Cañari, donde más o menos se sabe que estuvieron aproximadamente que estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, más o menos fines del siglo XIV. Estamos hablando de 1370, 1380. Estuvieron los incas hasta 1534 aproximadamente. Son aproximaciones donde que hubo presencia inca en Cuenca, pero acá en Gualaceo parece que no hubo tanta presencia inca, parece, pero habrá que hacer. Por eso digo, falta muchísimo por investigar nuestra historia prehispánica, y yo creo que las ciencias que nos aportan a esto es la paleontología, que estudia los fósiles de los seres vivos, y también nos falta mucho estudiar sobre antropología y arqueología, antropología física y arqueología, que son las ciencias que aportan a conocer y a dar mayor sustento a lo que es las fuentes documentales históricas. Entonces, y lamentablemente otra cosa que quiero mencionar es que acá en el Azuay no hay la carrera de arqueología como pregrado. Entonces faltaría ahí que las universidades impulsen la carrera de arqueología para que evidentemente hayan más investigaciones arqueológicas, y no solamente las universidades, sino también los gobiernos nacionales y municipales y locales y las entidades públicas y privadas apostar con recursos económicos para que hayan este tipo de investigaciones y de estudios, y eso va a permitir conocer nuestra identidad, nuestras raíces, y también de paso puede servirnos para fomentar el turismo internacional. Ya, 3 sitios arqueológicos de esta época son, y que habrá que hacer más investigaciones: San Juan, acá en la parroquia San Juan del Cantón Gualaceo. Es una parroquia muy importante porque sí hay sitios arqueológicos, pero que no han sido investigados ni recuperados. Más bien están ya en proceso de extinción esos sitios arqueológicos pequeños en la parroquia de San Juan. Y concretamente hay puntos importantes en el famoso Cerro Pichi, que ustedes ven en pantalla. Algunos lo escriben con S, otros lo escriben con Z. Del Cantón Gualaceo, en la parroquia San Juan, el Cerro Pichi, que es un centro de adoración cañari importante, que mencionan los arqueólogos, pero también dentro de San Juan hay otros puntos arqueológicos que hay, pero como no hay recursos económicos, no hay una conciencia ciudadana ni de las autoridades por investigar la arqueología y la paleontología, entonces se ha dejado ahí morir esos sitios arqueológicos. ¿Ya? Entonces no se han investigado arqueología. Otro de los sitios que ya están prácticamente en extinción es Yaver. Hay un inventario del Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador, pero no hay demasiadas investigaciones a profundidad y no hay recuperación de esa zona. Entonces, Yaver, que es un centro de adoratorio parecido al Cerro Pichi, este gran sitio, este gran cerro, hoy cercano al centro del cantón Chordelej, el Cerro Yaver. De este sitio sí hubieron ciertas o pequeñas investigaciones científicas que se iniciaron o que se hicieron en el año 1872. Dentro de Chopchi también hay otros puntos que se han encontrado con datación de carbono 14, el castillo de Chopchi en Zig-Zig. Se dice que fue dominado por el cacique Duma para resistir la invasión de los incas en el siglo XIV, fines del siglo XIV, inicios del siglo XV. Entonces, esa invasión de los incas, se habla mucho de este cacique Duma, y otros que no están de acuerdo que haya habido este famoso cacique Duma. Bueno, son creencias y mitos y leyendas, pero si no tenemos respaldos arqueológicos, biológicos, genéticos, paleontológicos, pues solamente va a quedar en creencias, en mitos, fábulas, leyendas, creencias, pero sin un sustento muy, muy fuerte respecto a estos temas. Entonces, la historia, para que haya una verdaderamente ciencia histórica, tiene que
tener ciertos documentos que prueben esto de aquí y además esos otros documentos que prueben esto de aquí tienen que estar respaldados por la arqueología, la biología y la genética y la paleontología. Ya, otro sitio importante es Pirincay, en lo que es hoy el Cantón Paute, en la vía que ustedes ingresan de Cuenca hacia Paute o de Gualaceo hacia Paute. Un sitio importante es Pirincay, es una quebrada donde que es una urbanización en este momento, en el año 2020, en Paute. Ahí también se han encontrado ciertos rasgos de la cultura cañari, de poco más ancestral también hasta Tacalchapa, en Pirincay. Entonces, como no hay muchas investigaciones arqueológicas ni de otro tipo sobre este sitio, entonces todavía seguimos manejándonos en torno a creencias de la época prehispánica. Ya, entonces hasta ahí lo que es los periodos históricos del Gualaceo prehispánico, ¿sí? Los periodos históricos de la historia, valga la redundancia, prehispánica del Cantón Gualaceo, ¿ya? El precerámico, el formativo, el desarrollo regional y el de integración, que llega hasta 1534 aproximadamente, que es donde que llegan ya los españoles acá a Gualaceo, llegan en abril, entre marzo y abril de 1534, llega Sebastián de Benalcázar, según algunas fuentes históricas, llega al Cantón Gualaceo y comienza ya la época hispánica y del mestizaje, la época para algunos denominada colonial. En 1534, febrero, marzo, abril de 1534, por esas épocas, algunos dicen que es más exactamente abril de 1534, se dice que llegaron al Cantón Gualaceo y a la provincia de la Azuay, Sebastián de Benalcázar, apoyados por muchos cañaris para luchar contra los incas. Acordémonos que otra cosa que quería mencionar es que los cañaris al inicio se llevaban un poco o bastante mal con los incas, porque fue una invasión desde el sur del Ecuador, que vinieron desde Perú, Bolivia, vinieron los incas y se asentaron 100 años, un poco más, un poco menos, se asentaron acá los incas. Pero en el caso de Gualaceo y de Chorreleg y de Pauti Sixi, parece que no hubo mucha presencia inca. En el caso de Cuenca, los cañaris más bien, ante la invasión de los incas, muchos salieron de Cuenca y se vinieron a las zonas de los cantones y huyendo de la invasión inca y se asentaron en Gualaceo, en Chorreleg, Pauti Sixi, en la parte periférica de la Azuay, pero los cañaris siempre estuvieron en contra, de alguna manera, de los incas. Aunque hay otras fuentes que dicen que hubo una época de tranquilidad, de alianza, de mutuo acuerdo, hay otros que decían que siempre había conflictos. Y justamente cuando había el conflicto entre Atahualpa y Huáscar, los cañaris siempre estuvieron aliados más a Huáscar que a Atahualpa, que se dice que Atahualpa fue el traicionero, digamos así, del imperio inca. Entonces los cañaris estuvieron muy cercanos más bien a Huáscar y Atahualpa por ese resentimiento prácticamente les exterminó a gran población de los cañaris. Y más bien los cañaris ante esa situación estaban aliados con los españoles. Entonces, ¿cómo se funda Cuenca? Y un poco cómo se funda también Gualaceo. Y en la época, no cómo se funda, sino sería en la época ya como hispánica, es la alianza entre cañaris y los españoles para luchar contra Atahualpa, contra contra Atahualpa principalmente, contra el Inca Atahualpa, porque Atahualpa ya le mató a Huáscar, entonces después llegaron justo en esa época, en esos conflictos, llegaron los españoles, según las fuentes, pero bueno, todavía habría que ir investigando más esos temas, esos lazos, esos conflictos que se daban ahí en torno a eso. Ya. Entonces ya ante esos conflictos, en 1534, abril de 1534, llegan los españoles en alianza con los cañaris y se funda el asiento minero de lo que es Gualaceo y que hablaré en una futura conferencia sobre esa época, la época hispánica,
la época colonial, o como se llama, la época del mestizaje, ¿sí? Ya depende de las creencias de cada historiador y de cómo lo quiere manejar, pero esos son los términos, la época hispánica, mestiza o colonial, que inicia en 1534, y por supuesto con eso ya las creencias católicas y cristianas, porque acordémonos que antes de 1534 los pueblos cañaris más tenían una religión, unas creencias o una filosofía de vida más ligada a seres de la naturaleza, a los seres vivos, a los ecosistemas. Entonces, esas eran más las creencias de las culturas prehispánicas. Y desde 1534 se implementa lo que ya es la cultura católica, y eso lo veremos después en otra conferencia. Esperemos poderla, si tenemos vida, salud y tiempo, para desarrollar la siguiente etapa de la historia de Wallaceo. Pero hasta aquí es lo que, una primera etapa, que es la historia prehispánica. Ahora, otra cosa que también sí quiero decir, que ya es un poco ajena y que no hay registros, pero sí valdría investigar más ya desde una perspectiva arqueológica y sobre todo paleontológica, que sería antes del 13.000 antes de Cristo, valga la redundancia, ¿sí? Del 13.000 antes de Cristo hacia atrás, digamos así, antes del diluvio universal, o también lo que se conoce como la última glaciación, antes de 13.000 antes de Cristo, habría que también tener investigaciones paleontológicas y arqueológicas. De pronto, eso nos da una otra perspectiva. Y algún rato haré una conferencia, no solamente de Wallaceo, sino de América, qué sucedió antes del 13.000 antes de Cristo, qué sucedió antes de Chocchi en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino en América. ¿Qué sucedió? Antes no se llamaba América, tenían otros nombres. Algunos dicen que Abya Yala se llamaba, otros le daban otros nombres a este continente nuevo entre comillas, denominado hoy América. Alguna vez haré una conferencia sobre los antecedentes de América antes de la última glaciación. Estamos hablando entre el 60.000, 50.000 hasta el 13.000 antes de Cristo. Y eso habría que investigar mucho más qué sucedió ahí con los seres humanos y con las culturas. Pero no solamente con los seres humanos, hay que ir más atrás también, sino también con los animales y con las plantas, con los otros seres vivos. Entonces, esas son conferencias que quedan pendientes. Ya, pero hasta hoy, hasta aquí lo que es un poco la historia prehispánica. Y vamos también a otra cosa que les quería mostrar, que son algunos de los museos de esta época. Son algunos de los museos y centros de documentación para las nuevas generaciones quieran investigar, o de pronto alguien que viene del extranjero, o gente que quiera conocer sobre la cultura, la historia prehispánica de Wallaceo y de la Azuay, ¿sí? La historia prehispánica de Wallaceo y de la Azuay, pues pueden remitirse a los siguientes espacios. El Museo de las Culturas Aborígenes en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, en la calle Larga, ya frente al museo, frente a, no me acuerdo cómo se llama este lugar, Todos Santos, frente a la iglesia de Todos Santos. Ustedes van a encontrar ahí el Museo de las Culturas Aborígenes, que es un museo privado. Entonces pueden ahí encontrar muchas piezas arqueológicas y documentos, libros sobre las culturas prehispánicas o aborígenes de la Azuay y del Cantón Wallaceo. Otro museo importante que está al ingreso a la ciudad de Wallaceo, al centro de Wallaceo, que llega la vía desde el Puente Europa, desde Cuenca al descanso Puente Europa hacia la entrada a Wallaceo, en el sector de Patul. Ustedes van a encontrar el Museo López Abad, ¿sí? Museo López Abad en el Cantón Wallaceo, donde que también ahí van a encontrar ustedes documentación y sobre todo material arqueológico, piezas arqueológicas de lo que es la cultura Tacalchapa, la cultura Cachaloma, la cultura Cañari, entre otras culturas.
Otro museo que les recomiendo muchísimo es el Museo Portí Chordelej, en el centro del Cantón Chordelej, frente al Parque Central, diagonal a la iglesia matriz de Chordelej, a la Plaza José María Vargas. Ustedes van a encontrar el museo denominado Portí Chordelej del señor Manuel Galarza, que es este personaje que está aquí de azul, sin el bastón, está con los lentes, Manuel Galarza, donde que él tiene su museo, sus documentos sobre la historia de los Cañaris, la historia de la SUAY, la historia de Chordelej, la historia de Gualaceo y de Zig-Zig. Entonces, ustedes van a encontrar en el Museo Portí Chordelej del señor Manuel Galarza, ahí van a encontrar ustedes mucha información también y material arqueológico. Un museo bastante importante que vale rescatar. Otro museo importante es el Museo Comunitario de Chobchi, en Zig-Zig, Ecuador. ¿Sí? Entonces, cerca de la Cueva Negra de Chobchi, del Castillo de Duma, ustedes van a encontrar este lindo museo que es Museo Comunitario de Chobchi, donde que también va a encontrar muchas piezas de esa zona que se han encontrado ahí, cerca de la Cueva Negra, del Castillo de Duma, que se dice ahí, de toda esa zona importante de las bases del Cerro Guayil, cerca del centro cantonal de Zig-Zig. Otro lugar que ustedes, si es que quieren investigar y conocer, pueden irse a la biblioteca del Museo Pumapungo de Cuenca, del Ministerio de Cultura, denominado esta biblioteca o centro de documentación Víctor Manuel Albornoz, en el Museo Pumapungo, en la calle Larga y en la avenida Huayna Capa, ¿sí? Entonces ahí ustedes también pueden encontrar en esta biblioteca y en este museo mucha información histórica de la época prehispánica. Un centro de documentación, Juan Bautista Vázquez, de la Universidad de Cuenca, también de pronto pueden encontrar material bibliográfico, documentos históricos, libros de lo que es la historia de Gualaceo y de la SUAY. La biblioteca Hernán Malo González, de la Universidad de la SUAY también, es otro de los puntos importantes. Y aquí tenemos una bibliografía medio larga para que ustedes conozcan. Ya casi estamos terminando, donde que yo me he basado para tener algunos escritos. Yo les invito a mi blog, que se denomina elvisorellanaespinosa.blogspot.com. Repito nuevamente, elvisorellanaespinosa.blogspot.com. Ahí van a encontrar ustedes mucho de los textos en los cuales me baso he investigado y escrito y he dado charlas y conferencias sobre lo que es la historia de Gualaceo, la historia de la SUAY. Ahí tengo muchos documentos escritos. Algunos faltan trabajarlos, pero ya hay bastante información. Por ejemplo, yo les había mencionado los documentos de Max Romeo Arízaga, tiene algunos documentos de Juan Chacón Chapán, Edison Chalco, Juan Cordero Íñiguez, Juan Cordero Íñiguez también. La entrevista que tenemos les había invitado, de Yadira Salomé Cuesta Rodríguez, que tiene un escrito, un artículo sobre Gualaceo, Historia Viva del Jardín Azuayo, publicado en el año 2007. En Diario El Comercio ustedes pueden encontrar en el internet Chobchi, sitio clave de la edad paleoindia. Alejandro Efraín Izquierdo López, en el año 2011, escribió una monografía histórica del Cantón Gualaceo. Diego Demetrio Orellana, en el año 2012, el libro de las bodas de oro de la Iglesia Matriz de Gualaceo. Y como ya les había dicho, Elvis Orellana Espinosa, que he escrito entre el año 2019 y 2020 mi blog personal, que ustedes pueden ingresar como elvisorellanaespinosa.blog.com, que está aquí, que les voy a subrayar. ¿Sí? Ahí ustedes pueden encontrar mucha de esta información que estoy transmitiéndoles. También el libro de José María Vargas del año 1950, Gualaceo, Apuntes Monográficos, publicado en Editorial Santo Domingo en Quito, Ecuador. Mauricio Vera tiene una publicación en el año 2011 en la Universidad de Cuenca sobre historia y manejo del sitio arqueológico Llaver en Chordelej.
Y Gustavo Reynoso Hermida tiene un libro, Cañaris de Incas, Historia y Cultura, tomo 1. Son las principales fuentes que yo me he basado para esta conferencia. Y bueno, pues habrán otras fuentes también que les invito nuevamente a mi sitio, como elvisorellaespinosa.blogspot.com. ¿Ya? Y para terminar, siempre invitarles a que visiten mi canal en YouTube, donde que van a encontrar esta conferencia y otras conferencias sobre historia, sobre cultura, sobre deportes. Mencionar también que complementario, y repito nuevamente, complementario a esta conferencia, ustedes van a encontrar dos conferencias principalmente sobre una denominada Gualaceo, Historia y Memoria, Fuentes Documentales, y otra que se denomina Padre José María Vargas, Biografía de un Historiador, por Elvis Orellana Espinosa. Entonces ustedes van a encontrar estas dos conferencias en mi canal de YouTube y también la entrevista con... Hay algunas entrevistas, pero principalmente la de Juan Cordero Íñiguez, que hablamos de la historia de Cuenca y de Gualaceo. También hablamos un poquito de historia también con Juan Pablo Martínez, que él es un biólogo que también tiene un museo. También con él hablamos un poquito también de historia, entonces les recomiendo. Al final de la música, de cuando se termine todo este video, ustedes van a encontrar algunos también que les van a llevar, unos 4 videos que les van a llevar directamente a estas conferencias, si es que no encuentran. Pero con todo, en mi canal de YouTube está mejor organizada la información y ahí ustedes colocan en videos y van a encontrar todos los videos relacionados a estos temas. Como ya les dije también, invitarles a que me visiten en las diferentes redes sociales. Como Elvis Orellana Espinosa me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. ¿Sí? Ahí van a encontrar información sobre mí y sobre algunas cosas que hemos ido desarrollando. Estoy a las órdenes, ahí está mi número de WhatsApp al 593, que es el código del Ecuador, con el número 995-384275. Nuevamente repito, 593-995-384275. Siempre estamos para dar asesoramientos de tesis, de investigaciones, asesoramiento en historia, en psicología, que son temas importantes. Un gusto, amigos y amigas. También mencionar a las empresas que nos apoyan y busquen ustedes en Facebook a Orellana Construcciones, empresa de ingeniería civil y de asesoría inmobiliaria, arquitectura, diseño de viviendas, también la página de Facebook de Trajes Orex, empresa de ropa, de calzado, de hombre principalmente, y también lo que es cafetería y pastelería El Montañés y Biotecnología, ¿sí? Orellana Construcciones, Biotecnología, Cafetería y Pastelería El Montañés y Trajes Orex. Ingresen al Facebook de estas empresas que siempre nos están apoyando y respaldando. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. No se olviden que al final de esta entrevista saldrá al final de todo, saldrá información sobre otras conferencias que tenemos. Pasen bien, un gusto. Chao, chao.